lo que Él venía a hacer, conforme la voluntad del Padre, era que muriera en la cruz. Y así nos enseña a nosotros a amar a nuestros enemigos. De esa misma manera, tú y yo y tú, debemos de obedecer al Señor. De esa misma manera, mis amados. No es conforme nos lo enseñan a nosotros, porque hoy en día nos enseñan una vida religiosa, pero no una vida en santidad, no una vida donde nosotros amamos a nuestros enemigos, no una vida que nosotros oramos por los que nos maltratan. No, mis hermanos, hoy nos enseñan muchas cosas que no son bíblicas, que Cristo Jesús no nos vive así. Dijo el apóstol Pablo: no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hagámonos esa pregunta dentro de nosotros: ¿Cristo vive en mí? ¿Yo hago la voluntad de Cristo? ¿Yo sigo a Cristo? ¿Yo oro por los gobernantes? ¿Yo oro por mi esposa, por mis hijos? ¿Yo oro por mi familia, por la salvación de aquellos que no le conocen? ¿Yo oro por aquellos que no conocen a Cristo y andan en el pecado, en las borracheras, en las peleas, robando y matando, y que se van a ir al infierno tan pronto mueran si no se han arrepentido? ¿Yo hago eso? ¿O qué es lo que hago? ¿O solamente pienso que Dios me bendiga aquí en la tierra y yo tenga casa, carro y beca? Porque eso es lo que les importa a muchos predicadores hoy en día y a muchos cristianos, entre comillas, hoy en día. Y no es lo más importante. No estoy queriendo decir de que Dios no nos vaya a bendecir a los que le obedecemos, porque Él habla de bendecirnos. Pero no es lo más importante de ir por las añadiduras, hermanos. Lo que Dios quiere es que vivamos su palabra, que oremos por los que están perdidos en el mundo. Dijo el apóstol Pablo: y esto erais algunos de ustedes antes. ¿Qué éramos? ¿Infieles? ¿Borrachos? ¿Vulgares? Quizás algunos ladrones, otros violadores, otros prostitutas. Pero Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero dijo el Señor: de cierto estos irán primero al reino. Las prostitutas, los ladrones, los borrachos con quienes Él andaba, con los más pobres miserables. Qué difícil que es que entre un rico en el reino de los cielos, ¿no? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. ¿Sabe por qué, mis hermanos? La comodidad nos aparta de Dios. Cuando dormimos cómodos, cuando no tenemos que cumplir horarios en una empresa, cuando no tenemos quien nos exija y ojalá que no estemos pasando necesidades, eso es muy cómodo. Cuando tenemos un carro para estar paseando en vez de estar buscando al Señor, de buscar su voluntad. No estoy queriendo decir que no sea bueno compartir con la familia y de vez en cuando descanso para despejar la mente. No hay que irnos a un extremo, pero tampoco al otro. Es que hoy en día se habla muy bonito y se predica muy bonito, ¿cierto? Pero se predica más de las añadiduras, de lo que queremos oír, de lo que la palabra de Dios, de lo que Cristo nos enseñó que debemos de hacer. Yo quiero que miremos el versículo 36 y 38 ahí de Lucas 19. Ahí mismo en Lucas 19. ¿Dónde estábamos? El 36. 36, sí, señor. Y el 38. Gracias, hermano. Aleluya. Dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Sabe por qué lo alaban? Por los milagros. Por los milagros. Por eso lo alababan.
Por eso hoy en día alaban a grandes hombres porque hacen milagros, pero no lo alaban por su ser como tal, ese ser maravilloso que vino a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí. Lo alababan porque les daba de comer, lo alababan porque levantó a Lázaro de entre los muertos. Por ello lo alababan. Y lo dice muy clarito en el 36 al final. Dice: y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, bajando, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, o sea, por los milagros, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya, aleluya. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué hermoso cuando Cristo vino aquí a hacer eso tan grandioso que el ser humano todavía no ha comprendido de lo que Jesús hizo tan grande allí, de esa entrada tan triunfal que hoy se celebra en el mundo entero. Ojalá nuestro corazón esté abierto totalmente para que esa palabra penetre a nuestras vidas y podamos poner por obra, podamos entender la revelación verdadera de su palabra, no adivinaciones, que hoy en día le llaman revelación cuando un hombre dice: el Señor me muestra que te va a dar carro, casa, carro, beca, si vienes y das tanto dinero aquí. Oiga, ¿cómo se salen de las Escrituras? ¿Cómo se salen de las Escrituras? Y a eso le llaman revelación, cuando la verdadera revelación, con todo el respeto, está aquí. Esta es la palabra revelada, mis hermanos. Tenemos que predicar es esta palabra, no es lo que queremos oír los hombres. Tenemos que entender, mis amados, mire, se los digo con todo el corazón, lo que anhelamos aquí entre muchos hermanos que tienen el mismo sentir de escudriñar las Escrituras, es que todos entendamos la voluntad perfecta del Señor, que no nos pase lo de los escribas y fariseos de aquella época. Miren lo que decían ahí en el 38, en el 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, porque ellos no entendían lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese instante. No sabían la grandeza y el poderío de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque Cristo iba a morir en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Y le reprendían diciendo que los callaran. Hermanos, y los judíos no le aceptaron, no le creyeron que él era el Mesías. Es más, los ortodoxos, los judíos ortodoxos, como los adventistas y otros, viven bajo la ley. Todavía no han creído en Jesús, en lo que él hizo en la cruz. Todavía viven bajo el antiguo pacto. Todavía creen en Gálatas, en Malaquías, donde dice: malditos sois porque todos me habéis robado. Hermanos, cuanto eso no es lo más importante, eso no es lo más importante. Y Cristo no murió en la cruz en vano. En Gálatas 13 habla sobre lo que hizo Jesús, de que se llevó nuestras maldiciones en la cruz. O sea, ¿qué está primero hoy en día? Lo que dice Malaquías, que malditos sois, o lo que Cristo ya hizo en la cruz hace más de 2000 años. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o la justicia? Diezmáis la menta y coláis el mosquito. La justicia, el amor, la bondad, la piedad. ¿Qué les importa hoy en día a los predicadores? ¿La fama, el dinero? ¿O predicar la justicia, el amor, la misericordia, la bondad, la piedad? ¿Un nacimiento de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Un gran hombre de Dios, Nicodemo?
un judío que conocía la ley de pies a cabeza, pero no sabía ni entendía que era un nacimiento, un nuevo nacimiento. Señor, ¿será que tengo? Pero eso es imposible. ¿Cómo voy a volver yo tan viejo al vientre de mi madre? Porque era un carnal, porque él no pensaba en las cosas espirituales, él pensaba en lo terrenal. Y eso dice la Escritura, que lo terrenal es diabólico, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos la mirada en lo terrenal, nosotros debemos de tener puesta nuestra mirada es en lo espiritual, en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Oiga, Jesús anduvo en medio de ellos y no lo conocieron. El Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, del que se habló en todo el Antiguo Testamento, vino, murió en la cruz. Ya no toca hacer expiación de pecados. Ya no, ya Jesús dijo: consumado es. Se rasgó el velo en dos, de arriba abajo. Oigan, y se acabaron todas esas maldiciones, todas esas tradiciones, todas esas 613 leyes que habían allá en la cruz, quedaron crucificadas. Y aún muchos quieren vivir. Y el que transgrede una sola ley se hace transgresor de toda la ley, dice la Escritura. Y por eso vino Jesús, porque nadie podía cumplir todo, 613 leyes y estatutos que habían en aquella época para el pueblo judío. Hoy en día ya no es eso lo que nos hace libres, lo que nos salva a nosotros, es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso lo que se celebra hoy es grandísimo, hermanos. Es grande lo que Jesús vino a hacer. Pero como nosotros esperamos es un hombre, transportémonos a aquella época en el contexto histórico, hermanos. Digamos que estamos en la época de Jesús 2000 años antes, cuando Jesús estaba aquí, y hoy digamos que estamos allá con las multitudes, viendo a Jesús entrando en un pollino y haciendo el bien, porque Él siempre hizo el bien. Hizo tanto el bien que murió por ti y por mí en la cruz, y murió por todos aquellos que le acepten y le crean. No es por una religión, mis hermanos, no es porque yo sea santo y porque yo sí cumplo la ley, porque yo sí cumplo los mandamientos, porque si yo doy dinero, o porque yo sirvo, porque yo soy pastor. No, mis hermanos, por eso no somos salvos. Por eso no somos salvos. Es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y si yo estuviera en este momento allá, ¿quién sabe qué haría? ¿Qué haría yo? Porque como seguimos es la corriente de los hombres, ¿sí? Lo que los demás dicen queremos hacer, lo que los demás hacen queremos hacer. Es que fulano, sultano, el reverendo, el papa, el pastor. No, hermanos, es Cristo Jesús el Rey. Aleluya. Él es el importante. A Él es que tenemos que obedecer, no a los hombres, mis hermanos. Hoy en día les ponen cargas que ellos no pueden soportar, y a ellos siguen. Venden sus posesiones y se las ponen allá a esos hombres que se las roban, hermanos. Ellos no eran como los apóstoles de antes. Ellos, los primeros cristianos, ¿saben qué hacían? Vendían sus posesiones, las ponían a los pies de los apóstoles, y ellos repartían según las necesidades que había en la iglesia, entre los necesitados, entre los más pobres. Pero si hoy en día hiciéramos eso, ¿cuántos flojos hay acá que no quieren trabajar, sí o no? O se la malgastaron antes y entonces hoy en día quieren vivir muy chévere, muy cómodos, ¿sí o no? Como los grupos subversivos. Ah, no, igualdad para todos. Ah, sí. ¿Será que eso es lo que quiere Dios? ¿Qué dice la palabra? Que el que no trabaje, que no coma. Las manos del diligente no padecerán necesidades, serán prosperados. Entonces la prosperidad no viene porque aquí yo me pare y diga que soy profeta de Dios y que Dios te va a bendecir, pero lléneme el bolsillo primero a mí. Eso es mentira, eso es mercadería del evangelio, hermanos. Y con todo el respeto se los digo. Y el que quiera creerle allá a esos mentirosos, pues puede seguir allá dejándose en esta palabra. Pero yo aquí les predico palabra viva. Así como se llama la iglesia.
Comunidad Palabra Viva aquí en Bosa Porvenir y la principal allá en Bosa Nueva. Palabra Viva, aleluya. Aquí estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. No estamos predicando una religión. Amén. Aleluya. Entonces vimos que él fue hasta la entrada triunfal en Jerusalén. La multitud reconocía el señorío del Señor, pero ellos creían que Jesús venía a restaurar nacionalmente a Israel y que Él gobernaría políticamente a las naciones. O sea, ellos esperaban un César de aquella época. Hoy en día vamos a transportarnos. Queremos un presidente aquí que venga de parte de Dios y haga lo recto y lo bueno delante de Dios, ¿cierto? Los cristianos lo anhelamos, yo por lo menos lo anhelo. Yo oro por un buen gobernante aquí en Colombia. Pero no sé si es que Dios va a cambiar a alguno de estos hombres impíos y hace que se vuelvan a Dios. Se irá a poner a uno de estos religiosos que no creo ya mucho, porque la mayoría que están allá y los que han salido, que se dicen ser cristianos, lo que buscan es su propio bien. Muchos los eligió el pueblo cristiano. Pero ¿dónde están ellos hoy en día? ¿Están preocupados por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por las viudas, huérfanos, pobres, necesitados? ¿Están predicando realmente el evangelio? ¿O qué es lo que predican hoy en día? ¿Un evangelio de solo prosperidad y prosperidad, como si eso fuera así? Cuando el Señor dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que lo demás venga por añadir. ¿Cierto? Hay condiciones para nosotros ser bendecidos, hermanos. Y aquí mañana me ven a mí con un carro y una finca y no, mire, el pastor se hizo y gracias a Dios no hemos cobrado un solo peso con dulce. Hemos dado lo que Dios nos ha bendecido. Y yo le digo al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo quiero ser más bendecido, pero no para irme a pasear y olvidarme y ser más prestigioso y más encima que la iglesia me llene más en bolsillo, para enseñarle a la iglesia como hacía el apóstol Pablo. Es mejor dar que recibir, es mejor darles, enseñarles a dar para los más necesitados. Ojalá eso se predicara de verdad y se viviera en las iglesias hoy en día. Pero ¿sabe qué es lo que hace? Llenar sus propias arcas. El Banco del Vaticano es el banco más multimillonario del mundo. El Banco de Roma. Y si vieran toda la maldad y corrupción que hay allí, cómo me gusta que estudie la gente, que investigue y que no coman cuento. Jesús era muy rico o vivió en riqueza, porque él es rico, él es el dueño del oro y la plata, pero él se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Vivió como tú y como yo, hermanos. También trabajó en una carpintería, se ganaba el sustento, y cuando predicaba, ¿sabe qué? No recogía el dinero. ¿Sabe quién lo manejaba? El ladrón de la iglesia, de los 12, ¿cierto? Hermanos, es la verdad. Él era el que manejaba el dinero. Y cuando aquella mujer prostituta derramó el aceite para anunciar la muerte de Jesús, ungiéndole con aceite, con perfume, entonces lo criticó de haberse vendido un tanto, porque un perfume muy costoso. Claro, si él cogía su taradita y dice, no, es una realidad y eso se vive en las iglesias. Yo sé que esto no le gusta y más a muchos predicadores que buscan su propio beneficio. Yo lo digo hoy en día, ¿por qué nosotros somos tan interesados? Porque si yo vivo, un ejemplo, soy pensionado, no lo soy todavía, pero creo que si Dios me lo permite, sí, porque no sabemos si Dios me quite la vida hoy, mañana, dentro de un año o 20 años, pero qué tal no llegar allá. Pero digamos que hoy en día estoy pensionado, que tengo mi casita, recibo arriendos y predico el evangelio. Y a mí me parecería muy injusto que yo más encima ustedes tengan que cargarlos con que tienen que pagar en eso. No me explico, no explico esos hombres que se han hecho ricos con la iglesia y dicen a otros predicadores. Yo escuché un predicador un día que decía, yo quiero ser rico, pero él era predicador. ¿Cómo se iba a enriquecer? No, yo no anhelo eso. Yo anhelo que si Dios me sigue bendiciendo, que no ha sido aquí el evangelio ni que sea el evangelio.
Y no estoy en contra, hermano, de que el pastor, el sacerdote, porque él come, ¿cierto? Tiene necesidades, necesita una vivienda, quizás un vehículo para desplazarse a predicar el evangelio, no para irse por ahí con las chicas, ni para irse con los amigos de farra, ¿no? No, hermanos. Jesús siempre nos enseñó humildad, no ser avaros, no ser ladrones, no ser mentirosos, no ser maldicientes. Y esto fue lo que vino a hacer Jesús en la cruz. Mire lo que dice, la gente estaba confundida, ellos no conocían a Jesús, ellos solo conocían una parte, solo conocían a Jesús por sus milagros. Juan 12, 17. Juan 12, 17. Aleluya. ¿Lo tienen ahí? Solo conocían a Jesús por sus milagros. Lo que estaba haciendo en ese momento Jesús era inaudito, ¿cierto? Montado en un burrito. Les parecía inaudito, oiga, pero ¿cómo este va a ser el Cristo, el que nos va a gobernar, ¿cierto? ¿Ya lo tienen allí? Amén. Aleluya. Y dice así, y daba testimonio, ¿quién? Jesús. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. La gente daba testimonio de Jesús. Pero ¿sabe por qué? Aquellos que estaban ahí habían visto cuando había resucitado a Lázaro. Cuando le dijo desatadle. Y ahora dicen que lo que atéis en el cielo será atado en la tierra. Entonces empiezan a atar aquí demonios y muchas cosas y bueno, muchas confusiones que la gente, por falta de conocimiento, por falta de interpretar correctamente la palabra, hoy en día se la pasan echando fuera al diablo, y el diablo está más adentro que un berrero de la gente. Porque el diablo está dentro de una persona que no ha nacido de nuevo, que vive en pecado. O es de Dios y vive en santidad, o es del diablo y vive como el mundo anda, robando, matando, asesinando, haciendo cosas indebidas. ¿Cómo se conoce el verdadero cristiano? ¿Por los milagros? ¿Porque Dios lo sanó, lo hizo un milagro en su vida? ¿Porque tiene dinero? No, hermanos. No, mis hermanos. Es por el testimonio de vida, porque ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. ¿Amén? Entonces, que no nos pase lo que pasaba en aquellos tiempos. Ellos solo conocían una parte, solo conocían a Jesús por sus milagros. No lo conocían como ese hombre humilde y sencillo que venía en un burrito a morir en la cruz, que iba a ser